Qué bueno es Dios que nos permite pues darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar cada semana y poder abrir su palabra y compartir justamente este mensaje de amor y esperanza. Estamos estudiando la palabra del Señor y estamos pues desarrollando la serie que tiene que ver con la mies es mucha, los obreros son pocos. Y dentro de este mensaje acerca de la mies es mucha, los obreros pocos, descubrimos que Jesús lanzó una palabra profética para ese tiempo, pues él estaba empezando su ministerio cuando él declaró esta palabra, y en la cual él comenzó, como es el Señor, conoce el pasado, el presente y el futuro, y él se dio cuenta de que en los últimos tiempos mucha gente tendría mucha ausencia de amor, y por lo tanto cuando no hay amor, no hay compasión, no hay el deseo de servir al otro, sino que estamos en medio de un tiempo donde una generación busca la autocomplacencia, la autosatisfacción, su desarrollo, primero yo y último yo también. Y entonces muy pocos son aquellos que quieren invertir tiempo, tesoro y talento en continuar con este mensaje de amor que el Señor Jesucristo nos ha encomendado a nosotros, sus hijos, que es la iglesia del Señor. Y entonces descubrimos que para poder cumplir con el plan y el propósito de Dios, tenemos que tener un corazón como el de Jesús, un corazón compasivo, un corazón perdonador, misericordioso, un corazón servicial. Y para que eso ocurra, descubrimos que también, que lo primero que tiene que haber en nuestro corazón es que Dios verdaderamente ocupa ese lugar en mi vida. Porque para Jesús, el hacer la voluntad del Padre era lo más importante. No vino a predicar acerca de Él, no vino a construir su propio reino, no vino a buscar la satisfacción ni las riquezas, sino que Él vino para que se cumpliera todo lo que el Padre había escrito acerca de Él y también para reconciliar a la humanidad con Dios. Y Él lo pudo hacer, ¿por qué? Porque en su corazón lo más importante era justamente dar testimonio acerca de la verdad de Dios. Ahora, el secreto consistía de todo esto en que Jesús se despojó, dice, ¿no? Se despojó de todo aquello, dice, para que usted y yo podamos, dice, recibir la recompensa de la gracia de Dios en nuestra vida. Lo vimos en Filipenses capítulo 2, 5, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces el Señor dice, se despojó de todos los afanes personales, los deseos propios, para hacer la voluntad de su Padre, porque Dios ama a la humanidad. Ahora, eso no es un cliché que dice, no, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No, Dios ama a la humanidad. Y por lo tanto, la única manera en que la humanidad podría ser rescatada es a través del sacrificio de aquello que era perfecto en el reino de los cielos, y que era justamente nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Él se despojó y vino para que usted y yo podamos ser alcanzados a través de este sacrificio. Pero también hemos visto ¿qué cosas impiden que nosotros le sirvamos a Dios de la manera como Dios quiere? Hoy en día, esta palabra idolatría, muchas veces simplemente nos quedamos, no, que son ídolos, son imágenes, son estatuas. Pero en realidad, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la propia iglesia, es muy fácil levantar ídolos, ya no imágenes, sino todo un ídolo es todo aquello que toma el primer lugar en tu vida, el primer lugar en tu corazón y desplaza a Dios de tu forma de vivir. A veces puede ser tu trabajo. No tengo que trabajar porque si no vamos a ingresar menos dinero, o tengo que hacer otras cosas que son más importantes, porque si no trabajo no hay plata y no se pueden cumplir con los objetivos. Y el Señor Jesucristo nos dijo, no se pueden servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. Luego también dice el Señor, nos dice que donde esté tu tesoro, ahí también estará, dice, tu corazón. Porque lo que tú más valoras es lo que más vas a dedicarle tiempo,
tus fuerzas, tus energías, y en lo cual más te vas a desgastar. Y terminamos con una pregunta, ¿no? ¿Qué ídolos hemos levantado nosotros en nuestra vida? A veces puede ser la preocupación, a veces puede ser una enfermedad, a veces puede ser el trabajo, a veces puede ser nuestros hijos, a veces puede ser el esposo, la esposa, nuestros padres. Recuerde, todo aquello que quiera desplazar a Dios de ese primer lugar es un ídolo. Y la función de un ídolo es robarle la adoración a Dios y robarte a ti la oportunidad de servirle a Dios. Por eso es que nos dice, y no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque cuando venimos a congregarnos, ¿qué venimos a hacer? Alabar a Dios, adorar a Dios, conforme la palabra ha sido estipulada. Pero cuando ponemos otras cosas delante, que están haciendo esas cosas que se convierten en ídolos, desplazan nuestra adoración, nos roban nuestro servicio en la casa del Señor y nos alejan del propósito de Dios. Entonces, quedamos en la conclusión de que teníamos que despojar los ídolos que hemos levantado nosotros mismos en nuestra mente y en nuestro corazón. Desechando, dice, todo ídolo. La semana pasada hablábamos acerca de que ahora ya no se trata de las cosas externas, sino que ahora se trata de las cosas internas. Porque usted y yo, dice, hemos llegado a conocer a Dios muchas veces ya con manías, con costumbres, ¿no? En un mundo que está contaminado. Algunos pues todavía batallamos y lidiamos con la mentira, con la ira, ¿no? Con los arranques, con los celos, que todavía permanecen dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento de nuestra vida nos contaminaron. Y por lo tanto, a la luz de la palabra, lo que vimos pues la semana pasada, era justamente de que el Señor también nos dice que tenemos que comenzar a despojarnos de todas esas cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Y vimos pues en la palabra de Dios acerca de que teníamos que despojarnos pues de todas aquellas cosas que en realidad Dios nos pide que sean pues quitadas de cada uno de nosotros. ¿Y qué nos decía? Haced pues morir lo terrenal y despojaos del viejo hombre que está viciado, ¿no? ¿Y qué cosas son las cosas terrenales, ¿no? Que Dios nos decía que usted y yo teníamos que despojarnos? Pues dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque todo eso nos contaminan a nosotros. Tenemos que hacerlas morir, dice. ¿Y dónde lo hacemos morir? Cuando lo llevamos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, reconozco que hay todavía estos sentimientos, estas emociones dentro de mi vida, y los pongo delante de tus pies, en esa cruz, donde es el lugar del intercambio. Y luego el Señor Jesucristo añade también en Colosenses que debemos despojarnos. Y muchas veces decimos, pero yo no soy así, yo no tengo ese problema. Pero mira lo que dice la palabra de Dios para que podamos refrescarnos lo que vimos la semana pasada. Colosenses 3, 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Por qué es importante que usted y yo lo hagamos, iglesia? Porque en el verso 6 y 7 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Claro, estuvimos en el mundo y éramos contaminados por la influencia del mundo, pero Cristo nos redimió. El Señor nos limpió. Lo que era imposible para nosotros, Cristo lo hizo posible en la cruz del Calvario. Y usted y yo somos nueva criatura. Y a partir de ese momento usted tiene una responsabilidad para con Dios. Es cuidarse. Es ya no volver atrás. Es comenzar a mejorar nuestra vida conforme a lo que Dios nos está diciendo. Hermano, hermana, la Biblia es un espejo donde nosotros nos miramos a diario. Y a la luz de la palabra nos refleja lo que en realidad muchas veces ocurre dentro de nuestro interior. ¿Cuántos de ustedes tienen arranque de ira?
¿Cuántos de ustedes se molestan? ¿Cuántos de ustedes dicen a veces una palabra que no es correcta? Muchos de los que estamos aquí. Y la Biblia nos dice que si nosotros que estamos en Cristo hacemos esas cosas, dice, podría desatarse la ira de Dios sobre nuestra vida. Porque Dios al que ama, corrige porque te ama, porque quiere lo mejor. Pero antes de la corrección, siempre viene la palabra de exhortación. ¿Para qué? Para que usted y yo, al escuchar la voz de Dios, nos podamos nuevamente arrepentir y reconciliarnos con el Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas cosas son necesarias, que deben ser rechazadas de nuestro ser. Ahora, no fue ocurrencia de que Dios le diga simplemente a Pablo que escriba esto, sino que Dios, que nos conoce perfectamente a nosotros, nos dice, hay esa necesidad en tu vida y en mi vida. Despojado de todas estas cosas, porque hacen daño. Te hacen daño a ti y te hacen daño a tu relación matrimonial, familiar, laboral e incluso dentro de la misma iglesia. Por eso dice, despojémonos del viejo hombre que está viciado y tomemos las nuevas vestiduras que Dios nos ha dado. Ese nuevo hombre que ha sido renovado en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí le pregunto, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres están renovados para buenas obras en este lugar? Ese amén está medio frío. Y entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros, pues, lo siguiente, ¿no? Que el que vive para la carne se ocupa más sus pensamientos en las cosas de la carne. Y el que vive para el Espíritu ocupa más sus pensamientos para agradar a Dios. Entonces, toda esta semana que ha pasado, ¿en qué han invertido ustedes sus pensamientos? ¿En agradar a Dios o agradar su carne? Porque de lo que nosotros sembramos, de eso vamos a cosechar. Y entonces la recomendación de Dios es que justamente nos ocupemos más en las cosas de Dios, para que usted y yo podamos ser renovados. Ya conmigo, renovados. Y la renovación que Dios quiere en tu vida tiene que ocurrir aquí, en tu mente. Porque aquí tenemos muchas ideas, muchos pensamientos, muchas imágenes, que a veces no son las correctas. Porque muchas veces el mundo, que no ama a Dios, ha utilizado muchas veces a hombres y a mujeres que estaban cerca de nosotros, y en vez de decirnos palabras de bendición, nos dijeron palabras de maldición. Flojo, inútil, no sirves, ¿no? Y tantos otros calificativos de menosprecio que puedan haber y que limitan, pues, el accionar de las personas. Muchas veces en el trabajo, muchas veces en la empresa donde tú estás, o en la calle estás manejando y de repente viene alguien y te dice una grosería tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo quiere que tú tengas una falsa identidad. Pero el Señor Jesucristo viene y nos dice a la luz de su palabra en Romanos 12:2 que no nos podemos conformar a este siglo. No nos podemos conformar a vivir teniendo un estándar muy por debajo de lo que en realidad ha sido nuestro diseño creacional. Por eso dice la palabra que nuestra mente tiene que ser renovada a través del conocimiento de la palabra de Dios, para que usted y yo podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces tiene que haber una renovación de nuestra mente. Por eso es que justamente vamos a la palabra, porque no es don del hombre, sino es consecuencia del poder de la palabra obrando en tu vida y renovándote cada día. Así que vamos a despojarnos de todas cosas que a Dios no le agrada. Y cuando uno se despoja, hermanos, queda un vacío dentro de tu corazón y dentro de tu mente. Y como está vacío, tiene que llenarse. Venimos a la casa de Dios, pedimos perdón, nos reconciliamos con el Señor, pero ¿qué hacemos de aquí hasta la siguiente semana? Hay un vacío durante toda esa semana que tenemos que llenarlo. ¿Y cómo lo llenamos? Miren lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16-17. Dice, la palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces lo que el Señor dice, ese vacío que tú has sacado al quitar el pecado, al quitar esas cosas que no le agradan a Dios, tienen que ser llenadas por aquellas cosas que a Dios sí le agrada. Por eso dice que el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no miente más, el que engañaba ya no engañe más. Tenemos que llenarnos con la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Y vamos a entrar justamente de lleno al tema de hoy día. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? La palabra de Dios dice que Jesús vino porque el mundo estaba en tinieblas, en oscuridad. No conocían la luz. Pero Jesús es la luz del mundo y vino. ¿Para qué? Para que usted y yo caminemos, dice, en luz. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos vivido un apagón? Y a veces nos agarraba en la calle, ¿no? Y era oscuro, una noche que no haya ni siquiera luna. Y cuando uno está en tinieblas, en oscuridad, uno tiene temor al dar un paso, porque tú no sabes lo que hay ahí, lo que tienes al costado, lo que te podría causar daño. Así era nuestra vida. Muchas veces nuestra mente estaba entenebrecida por el pecado y caminábamos sin medir consecuencias y pecábamos y pecábamos y pecábamos. Hasta que vino Jesús, ¿no? Y nos reconcilió con Dios y su luz comenzó a iluminarnos a nosotros, y lo que antes hacíamos, ahora ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ahora caminamos, dice, iluminados por la luz de Dios. Y dígame usted, cuando usted tiene luz, ¿cómo se siente? La luz te da seguridad, la luz te da claridad, la luz te produce calor. Y eso es importante para nosotros los cristianos. Pero aquí hay algo que usted y yo vamos a aprender el día de hoy a través de la palabra. Que debemos comenzar a caminar, dice, como hijos de luz. Efesios 5, del 1 al 2, dice la palabra lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, sed pues imitadores de Dios. Ahora le pregunto, ¿podremos imitar a Dios? Si la palabra de Dios dice, si a Dios nadie le ha visto, sería algo imposible. Pero aquel que le ha visto, que es Jesús, dice, se despojó estando en el trono de gracia y vino a la tierra para mostrarnos y darnos a conocer a ese Dios invisible. Por eso dice que andad en el amor que Cristo vivió y convivió con nosotros. Entonces tenemos ahora un modelo a quien imitar. ¿Y quién es un imitador? Vamos a ver lo que dice la definición de un imitador. Dice, se refiere a una persona que copia y reproduce características específicas de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que mira un modelo, copia, dice, la forma como habla, la forma como actúa, ¿no? Y lo reproduce. Entonces, usted y yo, que somos cristianos, tenemos un modelo que es Cristo. Y dice, el cual, dice, caminó en amor aquí en la tierra. Y ese amor nos lo dio a conocer. Le pregunto a usted que es cristiano, usted que es cristiana, ¿usted camina en el amor de Dios? ¿Tu esposa se siente amada por ti? ¿Tus hijos se sienten amados por ti? Y por amor a ese Dios que te dio la vida, que te rescató, te dio la nueva oportunidad, ¿estás amando a las personas? Muchos dicen, no, pero es Dios. No, pero la palabra de Dios te dice aquí, sed imitadores de Dios. Y como iglesia tenemos que reproducir esa característica. La primera es el amor. Porque, hermanos, de nada sirve hacer las cosas si es que no amamos. De nada sirve que vengamos acá a la iglesia si es que en realidad no amamos a Dios.
El Señor dijo, yo no quiero sacrificios. No quiere sacrificios. Lo que quiere Dios es que en realidad hay un amor genuino en nuestros corazones para con Él. Y no siquiera eso nace de nosotros, sino que dice que el Señor nos amó primero, y como consecuencia de que Él nos amó primero, nosotros podemos decir que le amamos a Él. Y que por amor al Señor, hoy estamos aquí. Efesios 4:32 dice, ¿qué es lo que más, aparte del amor, usted y yo vamos a copiar del Señor? ¿Cómo es Dios? Dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué te pide el Señor? Dice que tienes que ser benigno, hacer el bien a las personas, ser empático con los demás, no ser indiferente, sino a comenzar a reproducir ese modelo, ¿no?, que pueda manifestar a ese Dios verdadero. Yo se lo he compartido a ustedes. Muchas veces fue el hombre quien distorsionó la imagen de un Dios incorruptible, lo hizo corruptible. Y somos los hombres los llamados a restaurar la imagen de ese Dios incorruptible a través de nuestra forma de vivir y a través de lo que nosotros vamos a reproducir frente a los demás. Santidad significa representar bien a Dios. No es que tú vas a tener tu coronita y todo eso, o que vas a hacer sacrificios en tu casa, dejar de comer. Eso no es santidad. Santidad significa representar bien a Dios en todo momento y en todo tiempo y en todas circunstancias. Por eso que Jesús nos dijo a nosotros, sé santo porque yo soy santo. Y era necesario que usted y yo podamos ser iluminados por esa luz que es Cristo, la cual nos sacó de las tinieblas. Por eso que en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y qué importante es esto, ¿no? La palabra de Dios dice que el que me sigue no es el que se queda, sí Señor, qué bonito, ¡ay, qué lindo acá la palabra! Así, ¿no? Tú estás aquí bajo esta luz, dice. Pero Jesús no es estático, pues. No está en una cruz y ahí se quedó, no. Dice que Él resucitó y que está vivo y que Él es el Señor de toda la creación y está en un constante movimiento. Por eso dice, el que me sigue va a ser guiado por esa luz que es la luz de vida. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Que todos lo sigamos. Cuando Él hablaba acerca de yo soy el buen pastor, dice, no, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen, ¿no? Entonces, seguir a Jesús significa vivir bajo esa luz que Dios quiere. Y por lo tanto, al vivir bajo la dirección de la palabra de Dios, hermano, hermana, usted tiene esa vida que Dios quiere. Dios nos dio un hogar, una familia, para que nuestra familia pueda disfrutar de la bendición de Dios. Donde un hombre y una mujer se aman, aún en sus imperfecciones, aún en sus errores, puedan compartir sueños y anhelos y esperanza. Y si Dios los bendijo con una descendencia, es para que esa descendencia pueda compartir ese amor y pueda descubrir y pueda ser enseñado lo que significa vivir como en el cielo aquí en la tierra. La pregunta, ¿conoces ese Dios y lo estás representando bien? Porque aquel que vive bajo la luz, que es Cristo, o sea, su palabra, lo sigue. No solamente se trata de conocimiento intelectual, sino se trata de un obrar constante en nuestra vida. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Esto no significa que una vez que usted dice conoce a Jesús, usted piense que usted es la luz del mundo. A veces muchos cristianos tienen la idea equivocada, no, yo Jesús, recibí la luz de Jesús y ahora yo soy luz. Hermano, hermana, te voy a decir una verdad. Tú no eres luz. Tú eres un hombre o una mujer
que tienen una disposición y un corazón para amar a Dios y representarlo bien, pero tú no eres luz. Por eso que el hombre no puede cambiar al hombre. Solo Dios puede transformar el corazón del hombre. Pero, diga conmigo, pero Dios nos da la oportunidad de ser instrumento de bendición. Y se lo voy a explicar a través de un pequeño ejemplo para que usted pueda entender. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, también creó dos lumbreras, dice, el sol y la luna. El sol es aquel que irradia calor, irradia luz, ¿no? Y brilla. La luna no tiene brillo. La luna por sí sola no puede brillar. Pero por ejemplo, estamos en una temporada de luna llena, ¿no? Ayer había una luna muy hermosa, llena, ¿no? Y usted veía como si fuera un foco ahí. Pero la luna por sí sola no brilla. ¿Qué hace la luna? Refleja la luz del sol y brilla. De la misma manera, usted y yo que estamos en Cristo, recibimos la luz de Cristo para que nuestra vida pueda reflejar esa luz a otros que están en tinieblas y así atraerlos también al conocimiento de la palabra de Dios. No somos nosotros, es Cristo resplandeciendo, ¿no? Trayendo esa luz a nuestra vida y a través de ti haciéndola rebotar para que otros también puedan venir a su luz admirable. ¿Me está entendiendo, iglesia? No tenemos nada de qué jactarnos. No somos mejores que otros. Simplemente Dios nos dio a nosotros la oportunidad, la primicia de ser escogidos para ser instrumentos para su gloria. Y tenemos que comenzar a resplandecer y brillar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso que servir y seguir a Jesús nunca ha sido fácil. Lo primero que tiene que ocurrir es que tenemos que hacer morir lo natural, lo terrenal en nosotros y despojarnos de la misma manera que hizo Jesús. Jesús hizo ya lo imposible por ti y por mí. Él pagó el precio de tu rescate. Tú ya no tienes deuda. Y si así te equivocas, pecares, simplemente invocas el nombre de Jesús y pides perdón y eres completamente limpio nuevamente. O sea, lo imposible Jesús ya lo hizo. ¿Qué quiere decir? Que ahora solamente te queda hacer a ti todo aquello que es posible. Más fácil no nos lo pudo haber puesto, por si acaso. Por ejemplo, ¿cuántos han tenido hambre esta mañana? ¿Se prepararon su desayuno o no? ¿Sí o no? Fácil, ¿sí o no? Aunque algunos de veces no saben ni freír un huevo, pero vean, ¿no? Pero lo podemos hacer porque es fácil. De la misma manera también es nuestra vida cristiana. Hermanos, todo viene del Padre hacia nosotros. Yo puedo amar a mi esposa porque tengo el amor de Dios sobre mi corazón. Y ese amor me capacita a amar a mi esposa. Porque yo soy cerca a Jesús. Yo puedo amar a mis hijos y cuidar a mis hijos de la manera como el Señor me cuida a mí. Porque estoy cerca de Jesús. Yo quiero que me entienda que todo lo que significa vivir la vida en Jesús no es difícil. Cuando estamos bien enfocados, bien puesto nuestra fe en el Señor. Por eso dice que al que cree todo le es posible. ¿Cuántos creemos en Dios? Entonces todo te es posible. ¿Se da cuenta? Por eso la importancia de que la palabra de Dios vaya renovando en nosotros nuestros pensamientos. Ahora, el Señor también nos quiere situar en algo que es importante, en que usted tiene que reconocer una verdad. Antes de Jesús, tú eras tinieblas y vivías en tinieblas. Pero después de tu encuentro con Jesús, tú ya no eres tinieblas, tú eres luz. Y vives en esa luz de Jesús. ¿Por qué digo que tenemos que reconocer esto en nuestra vida? Porque si nosotros no vivimos en el reconocimiento de la obra de redentora de Dios en nuestra vida, vamos a seguir caminando en tinieblas. Vuelvo a repetir, nuestra identidad en Cristo. Vayamos a la palabra, al libro de Efesios 5, del 8 al 10. Porque en otro tiempo, está hablando acerca de nuestra vida pasada, en otro tiempo eras tinieblas,
Mas ahora dice, hablando de nuestro presente, soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. En otro tiempo eras tiniebla, pero en este tiempo que somos luz. ¿Me entiende? No podemos vivir de la misma manera. No podemos actuar como actuábamos antes sin conocer a Dios. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en la luz del Señor. Si antes peleábamos, discutíamos, ya no ahora pues. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que vivir en luz, el fruto del Espíritu es bondad, es justicia, es verdad. ¿Por qué? Porque esas cosas le agradan al Señor. ¿Lo estamos haciendo? El apóstol Pablo hace una exhortación a la comunidad de los Efesios para abandonar todas las cosas que a Dios le desagradan. Hermanos, es importante sacar todas las cosas de nuestra vida que a Dios le desagradan. Imagínese usted, nosotros siempre queremos tener nuestra casa limpia, ¿sí o no? Pero hay veces compramos las cosas del mercado, ¿no? Usamos para cocinar y se producen desechos, ¿sí o no? Cáscara, ¿no? Algunas bolsas que se utilizan. ¿Y qué pasa si esos desechos no los sacamos de nuestra casa? ¿Qué va a ocurrir? Dígame, ¿qué va a ocurrir en su casa? ¿Se pudre en su casa? ¿Su casa va a oler bien? ¿El ambiente va a ser bueno? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saca la basura, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera es lo que usted tiene que sacar dentro de su corazón. Todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque eso trae un mal ambiente a tu hogar, a tu familia. La mentira, el chisme, la murmuración, la crítica. Cosas por las cuales, dice, viene el espíritu de división dentro de los hogares. Y más bien debemos de reemplazarla, dice, por el amor, la verdad, la justicia y la bondad de Dios en nuestros hogares. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Al pueblo de Dios dice Jesús. Dios hablando a su iglesia en Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, ¿ya? Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mire lo que dice la palabra, despiértate tú que duermes. Pastor, ¿se puede dormir con los ojos abiertos? Sí, yo conozco muchos que duermen con los ojos abiertos. Hermanos, cuando uno está adormitado, ¿ya? O medio así cansado en extremo y sus ojos se van cerrando, uno no está atento. Uno no está en todos sus sentidos. Y por lo tanto uno se pierde de muchas cosas. Por eso que el Señor te dice, despiértate tú que duermes. En otras palabras, dice, levántate de los muertos. Porque el vivir en amargura, en enojo, en falta de perdón, en falta de amor, es como vivir entre los muertos. Y dice, y permite que la luz de Cristo te alumbre, para que puedas caminar en ese camino de vida que Dios quiere. Y luego dice lo siguiente, escuche la recomendación que Pablo le da a la iglesia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, mira pues, dice, cada uno de nosotros miremos pues y andemos, dice, con diligencia. ¿Qué significa andar en diligencia, hermano? Escuchar a Dios y poner pronto en práctica su palabra. Diligencia significa prontitud, estar presto, ser ligero en obrar, cuidadoso, ser exacto y ser activo. Eso significa ser diligente. Tomo lo que viene de Dios,
No solamente lo tengo acá en mi cabeza, sino que hago que baje a mi corazón. Y el Señor dice que tengo que perdonar, perdono. El Señor dice que tengo que ser transformado, me someto a la voluntad de Dios y que sea la palabra de Dios que vaya renovando mi corazón y mi mente. Como dice, ser pronto, diligente, rápido, ligero y exacto. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no como los necios. ¿Quién es una persona necia? Definición de necio: es un ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. También dice, se usa como sustantivo de falto de inteligencia o de razón. Un necio, dice, es una persona que no sabe lo que podía saber o lo que podía hacer. ¿Cuántas veces muchos de nosotros decimos, es que no se puede, es que no puedo cambiar, no, mi padre fue pobre, yo soy pobre, mis hijos serán pobres, oh, mi abuelo fue violento, fue borracho, fue alcohólico, drogadicto, yo lo soy y mis hijos también serán? Ese es un hombre necio, una mujer necia, porque se somete a la voluntad de aquello que no es correcto. Porque nosotros fuimos creados ¿para qué? ¿Para hacer pequeñas cosas o para hacer grandes cosas? Según la palabra de Dios, tú y yo hemos sido creados para hacer grandes cosas. Según la palabra de Dios, tú y yo hemos sido creados para ser bendecidos y ser de bendición para nuestras siguientes generaciones. Por lo tanto, yo tengo que ser diligente en buscar lo que Dios dice acerca de mí y pronto en hacer que esa palabra se cumpla en mi vida. Puesto de otra manera, hermano, Jesús dijo, yo he venido aquí al mundo para que se cumpliera todo de lo que de mí se dijo a través de los profetas aquí en la tierra. Por eso es importante, hermanos, la Biblia ya habló acerca de usted. Ya declaró una palabra de bendición y favor para tu vida. El tema está en que tú ahora la busques, te apropies de ella y seas diligente para que esa palabra se cumpla en tu vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. No te apartes de esa palabra ni a la derecha ni a la izquierda, sino ponla por obra para que seas prosperado en todo tu camino. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren tener una buena vida segura? Yo les digo, hermanos, la palabra dice que tú ya tienes una vida buena y segura. El tema está en que tú, depende ahora de ti hacer tu parte para que esta sea así. Porque en el libro de Efesios capítulo 1, versos del 3 en adelante dice que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición desde los lugares celestes aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? Simplemente tenemos que poner y hacer que la palabra de Dios se vuelva una realidad aquí en nuestra vida. Es decir, hermanos, en todo momento de nuestra vida debemos de tener un andar que sea digno de la vocación con la cual tú y yo hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso te dice, imiten a Dios. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a los efesios, mira, imítenme a mí, que yo imito a Jesús. ¿Sabe que cuando uno tiene una vida correcta delante de Dios, los ojos de las personas en el mundo que no tienen a Dios están puestos sobre ti? Y muchos dicen, yo quiero tener lo que ellos tienen. Yo quiero conocer a ese Dios que Él conoce. Y quiero que ese Dios me bendiga de la misma forma como Él lo bendice. Tenemos que resplandecer en medio de un mundo que anda en tinieblas. Y para eso usted tiene que caminar, tiene que andar en 5 grandes verdades. ¿Quiere saber esas 5 grandes verdades? Espérese la siguiente semana. Póngase de pie, vamos a orar. Yo creo que Dios ha sido bueno, su palabra enriquece nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que los planes del Señor se han de cumplir en la vida de cada uno de ustedes. Pero recuerden, usted ya recibió una porción de la palabra aquí.
Ahora su responsabilidad es que lo que usted escuchó, póngalo en práctica y va a poder disfrutar de esa bendición. Vamos a orar para cerrar esta palabra. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor Dios, tu palabra ha sido declarada, Señor Dios, y dice que es como una semilla que cae, Señor, en tierra, y declaramos que la vida de mis hermanos y mis hermanas que están aquí reunidos es buena tierra, Señor Dios. Padre, que esa semilla produzca el fruto que tú quieres, Señor, y dé la abundancia de esa cosecha que tú, Señor Dios, nos has prometido, del 100, del 60 y del 30 por uno, Señor. Familias bendecidas, generaciones, Señor, que puedan disfrutar de tu amor y tu conocimiento. Y sobre todo, Señor Dios, que podamos ser luz que resplandece para aquellos, Señor, que están alrededor nuestro que aún no te conocen. Señor, ayúdanos. Solo no podemos. Necesitamos de tu luz, Señor Dios. Por eso, Señor, mengo en esta mañana. Menos de mí y más de ti, Señor Dios. Menos de mí y más de ti. Señor, permíteme que más personas puedan verte a ti en mi vida, en mi hablar, en mi testificar. Atráelos, Señor Dios. Tal vez a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, a mis hijos que aún no te conocen, Señor Dios. Tú eres aquel que hace nuevas, Señor, las cosas cada día. No importa el pasado, no importa lo difícil, lo duro que fue. En ti, Señor, somos nuevas criaturas. Gracias por el privilegio, Señor, de estar en tu casa, de poder alabarte y poder adorarte, y sobre todo, de poder haberte escuchado a ti. Atesoro esta palabra en el nombre precioso de tu amado Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén.